Bueno, recuperando los contenidos que vimos la clase pasada, habíamos visto ecuaciones diferenciales. Dijimos que las ecuaciones diferenciales nos daban una velocidad de cambio, por ejemplo, cómo cambia la variable y respecto de la variable x, y esa velocidad en el plano iba cambiando según una función de la coordenada x y la coordenada y. Bien, vimos un método de resolución de ecuaciones diferenciales que era el de variables separables. Había ecuaciones que se podían resolver separando las variables. No todas, pero hay algunas que se pueden resolver separando las variables. Y nosotros lo que hacíamos era justamente eso. Vamos a comenzar con un ejemplo de ese tema. Después vamos a retomar lo que habíamos visto de Salta y vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, supónganse, no voy a borrar, supónganse que tenemos una colonia de bacterias. En esa colonia de bacterias, su población crece en el tiempo de forma proporcional a la cantidad de individuos actuales. Bien. Y tenemos una condición que a los 10 minutos tenemos una población de, por ejemplo, 20.000 individuos. Esta es un modelo de crecimiento de poblaciones que es muy común, muy utilizado. Este modelo de crecimiento poblacional dice que la forma en que varía la población en el tiempo es proporcional a la cantidad de individuos. ¿Qué significa eso? Que supongamos que P es la población que estamos midiendo, va a variar en el tiempo. Tenemos un cociente diferencial que me indica la variación de población en el tiempo de forma proporcional a la cantidad de individuos que tenemos ahora, la población actual. Bien. Esto lo podemos relacionar con una constante, porque ahí hay proporcionalidad, varía de forma proporcional. Podemos escribirlo, por ejemplo, la variación de la población en el tiempo es igual a una constante que desconocemos su valor por la población en este momento. Bien. Bueno, esto es un modelo poblacional que tiene una ecuación diferencial que es del primer tipo que hemos visto. Es una ecuación separable. Bien. Pero por otra parte nos da otro dato. Dice que cuando t es igual a 10 en minutos, P
es igual a 20.000. Entonces teníamos una ecuación diferencial con una condición de inicio, una condición que nos marca un punto de la solución, entonces vamos a tener un problema de valor inicial. Valor inicial. Bien, entonces, una ecuación diferencial unida a una condición de borde o condición de inicio, me va a dar un valor, un problema de valor inicial. A ver, ¿alguien más que quiere ingresar? Ahí está. Un problema de valor inicial, ¿correcto? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Primero resolvemos la ecuación diferencial. ¿Cómo es la ecuación diferencial? La derivada de la población en el tiempo es igual a K por el número de población. K no lo conocemos, no hay datos para calcular K. Podemos agregar datos, podemos decir que inicialmente la población era de tanto, bueno, podemos calcular. Por ahora no lo conocemos, no nos interesa. Lo que hacemos acá es separar variables. Todo lo que es variable P lo dejamos de este lado y lo que es variable T lo pasamos al otro lado. Entonces tenemos que dP sobre P es igual a K diferencial T. Bien, y el método de separación de variables consiste en separar las variables y posteriormente integrar ambos términos de la ecuación. Esto nos va a dar que el logaritmo natural de P va a ser igual a K por el tiempo más una constante de integración. Esto es lo primero que nos va a dar, el primer resultado que vamos a obtener. Bien. Ahí podríamos colocar las condiciones de borde para obtener el valor de la constante C. Y ahí estaríamos resolviendo un problema de valor inicial. Bien, fíjense que esto es una familia de funciones, curvas logarítmicas, que se diferencian una de otra de una constante C. Si yo coloco las condiciones de borde, de toda esa familia de funciones, selecciono una, que es la que modeliza mi problema, la que efectivamente modeliza mi problema. Esta ecuación es válida para todas las colonias de bacterias. Pero si yo calculo la constante C en base a estos datos, estoy hablando de esta colonia de bacterias en particular. Bien, lo que es general para todas las colonias de bacterias, yo con estos datos me aseguro de que estoy trabajando en esta colonia de bacterias en particular. ¿Sí? Entonces, una familia de funciones modeliza todas las situaciones similares, pero una condición de borde, un problema de valor inicial, modeliza una solución en particular, que es la que yo quiero hallar en un momento dado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, teníamos perfecto. Bien. Ya que estamos, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar un poquito más. Después vamos a volver sobre este tema cuando trabajemos con modelos. Pero vamos a calcular C para que vean cómo se hace. Y si tienen problemas de valor inicial en la práctica, lo puedan resolver. Entonces, colocamos donde dice P, colocamos 20.000, donde dice T, colocamos 10. Tenemos que el logaritmo natural de 20.000 es igual a K por 10 más una constante. Y de ahí sacaríamos el valor de la constante, que nos va a dar en función de K. En este caso nos va a dar en función de K.
Si podemos calcular K, podemos calcular el valor de la constante. ¿Bien? Y con eso ya tendríamos determinada de toda la familia de curvas cuál es la curva que nos interesa en particular. Este tipo de crecimiento es exponencial. También se acostumbra a expresar P como una función exponencial del tiempo, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer cuando veamos modelos. Profe, una pregunta. ¿Por qué 10K pasaría dividiendo si 10K está sumando? ¿Pasaría restando? Perdón, pasa restando. Pasa restando. Gracias. Menos 10K. Bueno, ya lo vamos a ver cuando resolvamos modelos, que esto se acostumbra a expresar como P E a la KT más C, lo cual es igual a E elevado a la K por T por E elevado a la C. Si a esto lo llamamos K grande, nos va a quedar K grande E a la KT. Y vamos a tener dos constantes para determinar, es decir, que vamos a necesitar una condición de borde para la K chica y una condición de borde para la K grande, para poder determinar ambas K. ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos a necesitar dos condiciones de borde porque tenemos dos constantes. Pero eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos modelos, después de haber visto todos los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, esto era un poco lo que habíamos visto de separables. Cómo se resuelve la ecuación, separando a las variables, integrando, y si tenemos una condición de inicio, aplicarla para calcular la constante C, la constante de integración. Bien, y ahí dejamos lo que eran las ecuaciones separables. Después continuamos, les recuerdo que estamos repasando, por eso voy un poquito más rápido. Continuamos con ecuaciones exactas. ¿Qué vimos de ecuaciones exactas? Ecuaciones diferenciales exactas. Bien, en exactas habíamos visto que tenían una forma en particular, que era m de xy, diferencial x, más n de xy, diferencial y, igual c. Es decir, lo que acompaña al diferencial x lo habíamos llamado m de xy, lo que acompaña al diferencial y, n de xy, y habíamos comparado esto con un diferencial total de z. El diferencial total de z es la derivada de z respecto de x, derivada parcial, por eso el simbolito este raro. Recuerdan que vimos derivadas parciales. Entonces teníamos un símbolo que era distinto al diferencial total. La derivada de z respecto de y, diferencial y. Como está igualada a 0, significa que z es constante. La derivada de z es igual a 0. Bien, y acá decíamos, si nosotros comparábamos, podríamos decir que en una ecuación exacta se cumplía que m era la derivada de z respecto de x y que n era la derivada de z respecto de y. Bien, si se cumplía esto, efectivamente se trata de una ecuación exacta. Ahora, ¿cómo sé si esto es esto y eso es esto? Porque calculábamos la derivada segunda y decíamos las derivadas segundas cruzadas tendrían que ser iguales, es decir,
la derivada segunda de z respecto de y respecto de x es igual a la derivada segunda de z respecto de x respecto de y. ¿Bien? ¿Cómo traducimos a lo que está arriba? Esto ya es una derivada, hay que volver a derivar. Entonces, si la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x, se cumple esta condición, entonces la ecuación es exacta. Es exacta. Si esa condición no se cumple, no es una ecuación exacta, hay que buscar otra forma para resolverla. Bien, entonces, ante esta expresión que nosotros nos encontramos, decimos, bueno, ¿puede asimilarse eso a algo así? Que sea la derivada de una función constante, por eso está igualado a 0. Podría saberlo si las derivadas cruzadas me dan iguales. Esto es lo mismo que esto. Si las derivadas cruzadas me dan iguales, entonces sí, es verdad, es una función constante y esta es el diferencial total de esa función. Ya con ese dato me permite resolver de una forma especial esa ecuación. Yo la puedo resolver, pero si no, no podría resolverla por este método. Tendría que buscar otro método para resolverla. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿alguien entiende? Entonces, de nuevo, el criterio de exactitud es que la derivada de esto respecto de y sea igual a la derivada de esto respecto de x. Fíjense que m acompaña al diferencial x, lo tengo que derivar respecto de y. N acompaña al diferencial y, lo tengo que derivar respecto de x. Bueno, ahora sí entramos a lo más jugoso, que es el método de resolución de este tipo de ecuaciones. Vamos a borrar acá. Yo tengo esta ecuación, m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0. En el primer método que vamos a ver, lo vamos a resolver integrando uno de estos factores y después derivando el otro. Bien. Integrando respecto de una variable y derivando respecto de la otra. Después, por comparación, vemos qué es cada término. A ver, hay alguien que quiere. Bien, entonces tengo que m de xy es igual a la derivada de z respecto de x. Entonces, de aquí voy a sacar que z es igual a la integral de m de xy diferencial x más una constante de integración. ¿Correcto? Ahora, esa constante de integración es constante con respecto a x, no necesariamente constante con respecto a y. Entonces, en lugar de poner c, vamos a poner una g de y, porque puede llegar a ser variable respecto de y. Sabemos que es constante respecto de x porque estoy integrando respecto de x, pero no sabemos cómo va a ser con respecto a y. Puede ser constante o puede ser variable. Entonces, en lugar de poner c, ponemos g de y. Bien. Una vez que hacemos eso, nosotros tenemos que n de xy es igual a la derivada de z respecto de y. A la derivada de z respecto de y. Entonces derivamos todo eso. Derivamos
la integral de m de xy diferencial x respecto de y, y le sumamos g' de y, porque también lo derivamos respecto de y, a g. Comparando este último término con este primero, vamos a poder calcular el valor de g de y. Una vez que tenemos el valor de g de y, tenemos z. Bien, entonces, comparando, yo calculo g' de y, lo integro, tengo g de y de ahí calculo z. Bien, nuevamente, por comparación de n con este último término que hemos derivado, yo puedo determinar cuánto vale g' de y. Una vez que tengo g' de y, puedo obtener g de y, y si tengo g de y, conozco z. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Bien. Vamos a buscar un ejemplo y vamos a resolver. Ese sería el mecanismo. Con un ejemplo, por ahí es más fácil de entender. A ver. Vamos a ver esta. 2xy más 3 diferencial x más x cuadrado menos 1 diferencial y es igual a 0. Bueno, fíjense acá, vamos a determinar qué es cada término. Esto, como acompaña al diferencial x, es m de xy. No porque está primero, es m de xy porque está acompañando al diferencial x. Pueden venir estos términos cambiados, tengan ojo con eso. Pero lo que acompaña al diferencial x es m, lo que acompaña al diferencial y es n de xy. Y tengan cuidado también con este signo, tiene que ser más, siempre tiene que ser positivo, si no tienen que colocar más y cambiar todos los signos del paréntesis. Pero tiene que ser positivo ese signo. Entonces, m lo que acompaña diferencial x, n lo que acompaña diferencial y más. Bien. Tengo que ver primero si es exacta. ¿Es exacta? Para saber si es exacta, yo tengo que verificar que la derivada de m respecto de y sea igual a la derivada de n respecto de x. Veamos. Vamos a hacerlo acá. La derivada de m respecto de y es igual a 2x. Y del otro lado, la derivada de n respecto de x. Tengo que derivar esto respecto de x, también me da 2x. Bien, entonces es exacta. Cumple con el criterio de exactitud, es exacta. Como es exacta, vamos a integrar respecto de la variable x y vamos a derivar respecto de la variable y, como lo hemos explicado antes. Podría haberlo hecho al revés, integrar respecto de y, derivar respecto de x. Es lo mismo, no importa con cuál de las dos integremos y derivemos. Profe, ¿le puedo realizar una consulta? Sí, dime. Usted realizó solo una derivación ahí de cada función, de cada, digamos, de m y de n. Ya con Sí, solo porque saber que dé el mismo resultado en la primera derivada, se puede saber si es exacta, digamos. ¿Cómo? Discúlpame. De nuevo. Que usted realizó una sola derivada de m y una sola derivada de n.
ahí ya los resultados Correcto. dieron iguales. Entonces, ya desde ese momento, al dar iguales, se sabe que es exacta. Sí, y se hace siempre una sola derivación. ¿Por qué una sola? Porque M y N ya de por sí son derivadas. M y N ya son derivadas. M, que acompaña al diferencial X, es la derivada de Z respecto de X. N, que acompaña al diferencial Y, es la derivada de Z respecto de Y. Solo tengo que hacer una derivada más para hallar las cruzadas. Estas son las derivadas cruzadas. Es como que el profe ya escribió ahí la primera derivada, entonces por eso solo hace una. Si nos diera el problema desde el comienzo, ahí sí tendríamos que hacer las dos derivadas. Claro, acá hacemos una sola porque ya la primera ya fue hecha. Cuando nos presentaron el problema, ya estaba la primera hecha. ¿Bien? Está bien, está bien. Gracias. Bueno, entonces, yo tengo que M de XY, que es la derivada de Z respecto de X, y después la devolví a derivar respecto de Y, eso es igual a 2XY más 3. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar Z, paso diferencial X para allá e integro. Z es igual a la integral de 2XY más 3, diferenciar X, más una constante respecto de X, pero no necesariamente respecto de Y, vamos a llamarla G de Y, por ejemplo. ¿Bien? Y ahí sacamos Z. Z va a ser X cuadrado Y más 3X más una función de Y exclusiva. No tiene que aparecer X ahí. Tiene que aparecer nada más que Y. ¿Bien? ¿Está? Ya tenemos el primer paso. Ya hemos integrado, ya tenemos el primer paso. Ya conocemos aproximadamente Z. Lo único que nos falta es determinar esto. Eso todavía no lo conocemos. Pero, ¿qué podemos hacer? Si derivamos Z respecto de Y, vamos a tener N. Yo tengo que N de XY es la derivada de Z respecto de Y. Bien, derivo Z respecto de Y para obtener N. Derivo Z respecto de Y, me va a quedar X cuadrado. Acá nada, porque no tengo Y, más 0, más G' de Y. Más G' de Y. ¿Bien? Bueno, se había cortado. Más G' de Y. Si yo comparo N de XY es igual a X cuadrado menos 1. Y eso es igual a X cuadrado más G' de Y. ¿Bien? Entonces tengo que G' de Y tiene que ser menos 1 por comparación. Por comparación, G' de Y, esto es esto, menos 1. Venimos acá, seguimos trabajando, decimos si G' de Y es igual a menos 1, yo tengo que integrar menos 1, me va a dar menos Y. G de Y va a ser igual a menos Y. ¿Correcto? La integral de menos 1 respecto de Y es menos Y. ¿Sí? O vamos a hacerlo en dos pasos, por si alguno no se ha ubicado. Esto es la derivada de G respecto de Y es igual a menos 1. La derivada de G
es igual a menos diferencial y, integrando es igual a menos y. Entonces, acá tengo esta solución, para g de i lo reemplazo ahí. Z, en definitiva, Z va a ser igual a x cuadrado y más 3x, y ahora en lugar de g de i pongo menos i. Menos i. Y esto es igual a constante. Todo esto es la solución de la ecuación diferencial. Esto queda afuera. Esa es la solución. X cuadrado y más 3x menos y igual a constante. ¿Correcto? ¿Sí? Si alguien tiene duda, escriba, hable, levante la mano, haga algo. Se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a repetir este mismo ejercicio, pero vamos a hacer al revés. Vamos a integrar respecto de y vamos a derivar después respecto de x. Bien, no vamos a calcular que es exacta porque ya sabemos que es exacta, lo hemos demostrado y lo hemos calculado como exacta. Simplemente vamos a resolverla, pero invirtiendo las variables. Uno para que vean que es lo mismo y otro para que vayan grabando el mecanismo, que vayan reconociendo el mecanismo. Yo tengo que n de xy es igual a x cuadrado menos 1 y es igual a la derivada de z respecto de y. De esto último, yo saco que z va a ser igual a la integral de x cuadrado menos 1 diferencial y más una constante respecto de y, pero no respecto de x. Bien, esa constante es una constante respecto de y, pero no es una constante respecto de x. Operamos, me queda que z es x cuadrado menos 1 por y más una constante con respecto a y, pero no con respecto a x. Función exclusiva de x. Ahora tomamos el otro término, decimos que m de xy es igual a 2xy más 3 y es igual a la derivada de z respecto de x. Bien. Esta es z, derivo z respecto de x. La derivada de z respecto de x, ahora la derivada de z calculado respecto de x, va a ser igual a 2xy menos 0, porque la derivada de y con respecto a x es 0, más h' de x. Bien, pero dijimos que de z de x es 2xy más 3, o sea que h' es 3. Vamos a comparar términos. Este término es este término y 3 es este término. Entonces tenemos que h' de x es igual a 3, ¿correcto? H' de x es igual a 3
y h de x es igual a 3x. La integral de 3. 3x. ¿Bien? ¿Qué hago con ese 3x? Este 3x que calculé acá, tengo que reemplazarlo acá. De esa forma, yo voy a llegar que, aquí aplico distributiva, x cuadrado y menos y, x cuadrado y menos y, más 3x, es igual a 0. X cuadrado y menos y más 3x es igual a 0. Bien, perdón, a 0, a constante. Z era igual a constante. Z era igual a 0, diferencial Z era igual a 0, entonces es igual a constante. Y si derivamos, yo tengo que esto derivado con respecto a x me da 2xy, acá me da 0 y acá me da 3. Y esto derivado respecto de y, acá me da x cuadrado, acá me da menos 1 y acá me da 0. ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, ya vimos un método de resolución de ecuaciones exactas. Vamos a usar la misma para ver otro método. El otro método es el método, para algunos casos más sencillos, para otros casos más complicados. Después eligen ustedes. El método algebraico. ¿Sí? Podemos borrar. El método algebraico. ¿Cómo hacemos en el método algebraico? En el método algebraico lo que hacemos es aplicar distributiva. Tengo 2xy diferencial x más 3 diferencial x. Más x cuadrado diferencial y menos diferencial y igual a 0. Bien, yo acá tengo términos que tienen una única variable, una sola variable, como ser este y este. Esos términos puedo agruparlos al final. Entonces me va a quedar 2xy diferencial x más x cuadrado diferencial y. Fíjense que acá yo tengo y x. Acá yo tengo y x. Más 3 diferencial x menos diferencial y igual 0. Acá yo tengo nada más que x, ahí tengo nada más que y. Vamos a trabajar con este término. Ese término ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de x cuadrado y, bien, la diferencial, vamos a ponerle por total, x cuadrado y. ¿A qué es igual el diferencial x cuadrado y? Fíjense que es un producto. Yo primero derivo esta y después derivo esta. Bien, pero yo tengo que calcular el diferencial de x cuadrado y a que es igual. Es igual a 2x diferencial x, primero derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. De nuevo,
yo tengo que calcular el diferencial x cuadrado y. Eso es igual. Como es un producto, derivo el primero, 2x diferencial x, que es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, me queda y. Más el primero sin derivar x cuadrado, por la derivada del segundo, que es diferencial y. ¿Bien? Es decir, que todo esto es lo mismo que esto, todo esto, yo lo puedo reemplazar por diferencial x cuadrado y. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Eh? Sí, sí. Bien. ¿Qué me queda entonces? Diferencial x cuadrado y por todo lo que está subrayado en rojo, más 3 diferencial x menos diferencial y igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que cuesta ver. ¿Cómo esto es un diferencial? ¿Qué diferencial es esto? ¿O dónde encuentro los términos que me hacen este diferencial? Lo que podemos ver es que cuando tenemos variable xy y variable ix, va a ser el diferencial de un producto seguramente. Bien, entonces tenemos que estar atentos a eso. Cuando tenemos una sola variable no hay problema. Una vez que yo tengo esto, ¿qué hago? Integro miembro a miembro. ¿Qué me da? Me da que x cuadrado y más 3x menos y es igual a constante. Bien, pero lo difícil, digamos lo difícil de este método es poder encontrar el diferencial de un producto. Acá la ecuación esta es sencilla, pero hay casos donde es un poco más complicado encontrar. ¿Sí? Cuando tenemos que todos los términos tienen componente X, componente Y, ¿cómo los agrupo? Pero ustedes ya con el otro método ya saben cómo resolverlo y pueden hacer ingeniería inversa. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bueno. Borramos. Vamos a buscar un ejemplo más. Y terminamos ahí la clase. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Por ejemplo, este. Y de paso lo usamos como repaso. ¿Cómo resolvemos? Bueno, determinamos qué es M y qué es N. Nos fijamos que el signo del medio sea un más. O sea que... Sí. ¿Cómo se llama el método? Algebraico. Ah, sigue Es siendo parte este. del algebraico. Ah, ¿cómo se llamaba? Método No, algebraico. pensé que era otro. Gracias. Ah, bueno. Bien. Estaba acá. Bien. Decía que ambos términos sean positivos. Ahí tiene que haber un más. Después,
¿Qué acompaña al diferencial x? M de xy, que es la derivada de la función respecto de x. ¿Qué acompaña al diferencial y? Al diferencial y lo acompaña n de xy, que es la derivada de la función constante respecto de y. ¿Bien? Bueno, criterio de exactitud. ¿Es una ecuación exacta? ¿Qué hago? Hago la derivada de m respecto de y. La derivada de esto es 0, la derivada de esto es 1. La derivada de n respecto de x, que es igual. La derivada de esto es 1, la derivada de eso es 0. Me queda 1. Bien, entonces cumple con el criterio de exactitud. Es una ecuación exacta. Ahora tenemos que integrar respecto de una de las variables y derivar respecto de la otra. Indudablemente son dos binomios. Son dos binomios. Es muy sencillo ambos de integrar. Puedo elegir cualquiera. Vamos a integrar respecto de x. Entonces, m de xy es igual a la derivada de z respecto de x. Entonces, z x más y respecto de x más una g que va a ser exclusiva de y. Va a ser constante respecto de x, pero no necesariamente respecto de y, ¿no? Va a ser una función de y. Se note bien. Bien, integramos z es igual a 2, a x cuadrado más xy más g de y. Bien. Ahora lo que hacemos es derivar respecto de la otra. Decimos n de xy, n de xy es igual a la derivada de z respecto de y. Y vamos a derivar de acá arriba. X cuadrado respecto de y me da 0, xy respecto de y me da x, y g de y respecto de y me da g' de y. Pero por otro lado tenemos que n de xy es x menos 2y. Comparando, si yo comparo esta con esta, bien, yo obtengo que, venimos a este lado, g' de y es igual a menos 2y. Y g de y es igual a menos y cuadrado. Obteniendo g de y. Ya tengo g de y. ¿Qué hago con esa g de y? Esta g de y la reemplazo ahí. Para obtener ya el resultado final. Z no lo pongo, porque no aparece Z en el enunciado, no lo pongo. Sé que es una función, yo la llamé Z, podría haberla llamado F o cualquier otro nombre. Pero sé que esto es x cuadrado más xy menos y cuadrado igual a una constante, es la solución de esta ecuación. ¿Se entendió? No hay Profe, nada disculpe, complicado. Sí. no entendí cuando deriva n acerca de x, y. ¿Por qué le queda 0 más x más g' X de y? cuadrado, la derivada de x cuadrado me da 0. La derivada ¿Sería de x por y. 2x? ¿Cómo? ¿No sería 2x? No entiendo por qué 0 y. No, estoy derivando respecto de y. Respecto de y estoy derivando. Integré respecto de x y ahora derivo respecto de y.
X cuadrado derivado respecto de y me da 0. X por y derivado respecto de y me da x. X es constante. Y g de y derivado respecto de y me da g' de y. ¿Entendés? No. No entiendo por qué derivado respecto de y x cuadrado da 0. Cuando vos derivás respecto de una variable, la otra variable se mantiene constante. Si yo derivo respecto Está bien. de x, es constante. Como que X vendría a Claro, ser un está bien, número. entendí. Sí. Claro, Gracias. es una K, es un número, es una K, es una constante. Cuando yo derivo respecto de y, x es constante. Por eso acá me queda una constante por una función, es la constante por la derivada de la función, que es 1. Entonces me queda x sola. ¿Bien? Sí, Sí, muchas sí, gracias, profe. profe. ¿Alguna otra preguntita? No, profe. ¿Bien? Creo que ninguna, todo claro. Bueno, entonces estaríamos terminando acá. ¿Bien? Y nos estamos viendo el lunes con la profe. Van a resolver seguramente separables y exactas. No hemos hecho de exacta, no hemos hecho problema de valor inicial, pero es lo mismo. Hay que determinar el valor de C, lo van a hacer seguramente con la profe. Y el martes arrancaremos con otros métodos, ecuaciones lineales. ¿Bien? Vamos rapidito. Así que no se pierdan, no se dejen estar, porque vamos rápido. Bueno, hasta pronto. Hasta el martes. Nos vemos, profe. Chao, profe. Buen fin de- muchas Adiós. gracias.